Buenos días. En esta oportunidad les voy a exponer acerca de las AFP. Para entender un poco de las AFP, primero vamos a explicar el sistema privado de pensiones. ¿Qué es el sistema privado de pensiones? Bueno, fue implementado en diciembre del 91 como una alternativa complementaria al Sistema Nacional de Pensiones, que era administrada por el Estado. El sistema privado de pensiones reúne a una serie de participantes, entre ellos las empresas administradoras de fondos de pensiones, o AFP, y a los organismos reguladores como la SBS en el Perú. Estas tienen por finalidad de cubrir las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio de sus afiliados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? El Sistema Nacional de Pensiones se basaba en un sistema de reparto, es decir, en una administración de un fondo colectivo en que los aportes de sus afiliados no eran individualizados y por tanto el monto de las pensiones no guardaban relación con los aportes realizados durante todos sus años de actividad laboral. En el sistema privado de pensiones se basa en el manejo de un fondo conformado por cuentas individuales de capitalización, en donde la pensión está conformada por los aportes individuales realizados y la rentabilidad generada sobre ese fondo individual durante todo el tiempo de aportación. ¿Qué son las FPs? Una FP es una empresa conformada únicamente por capitales privados que tiene como propósito administrar el dinero que mes a mes los trabajadores destinan para financiar sus futuras pensiones. Las AFP en el Perú a 2017 son Prima FP, Profuturo, AFP Integra y AFP Horizonte. Estas AFP también tienen la responsabilidad de brindarnos la información que permita la transparencia de sus operaciones y el mantener informados a sus afiliados sobre la situación de sus fondos individuales. ¿Cómo funciona la AFP? La AFP funciona bajo la modalidad de cuentas individuales de capitalización. Es decir, las AFP reciben los aportes, que son propiedad de los trabajadores, y los invierten con la finalidad de generar la mayor rentabilidad. Todas estas operaciones que realizan las AFPs están bajo el control y la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, más conocida como SBS en el Perú. En el cuadro adjunto tenemos los valores y los rangos de los aportes, las primas y las comisiones en el Perú. Vemos que los aportes obligatorios es del 10%. Las primas de seguro, de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio van a variar según la FP y están entre el rango del 1,16 y el 1,42%. Las comisiones por administración del fondo también van a variar según la FP y están entre el 1,75 y el 2,14%. ¿Cuáles son los tipos de fondos que nos ofrecen las AFPs? Nos ofrecen 4 tipos de fondos. El fondo cero, 1, 2 y 3. El fondo cero, conocido como alternativa ultraconservadora, la de fondo 1, conocido como conservador o prestación del capital, el fondo 2, conocido como balanceado o mixto, y el fondo 3, conocido como apreciación de capital o crecimiento. En el fondo cero es una alternativa que está activa desde el mes de abril de 2016. Es la alternativa de menor riesgo y está orientado al muy corto plazo. En cambio, el fondo 1 está orientado al corto plazo y de crecimiento estable. El fondo 2 es de crecimiento moderado y riesgo medio y está orientado al mediano plazo. En el fondo 3 es de alto crecimiento y alto riesgo y está orientado a largo plazo. ¿A qué personas o a qué tipo de personas, según la edad, está recomendada destinar sus aportaciones a los fondos? Bueno, para el fondo cero se recomienda a personas de 65 a más años, con una tolerancia al riesgo mínima. Para el fondo 1 se le recomienda a personas con baja tolerancia al riesgo y cercanas a la jubilación. ¿Qué quiere decir? A personas con
50 a 55 años. Para el fondo 2 se recomienda para personas que en promedio dentro de 15 años van a ser jubilados. ¿Qué quiere decir? Personas de 40 a 45 años. Para el fondo 3 está recomendada para personas tolerantes al riesgo y que se jubilarán en promedio dentro de 20 años. ¿Qué quiere decir? Personas de 30 a 35 años. Bueno, aquí tenemos los tipos de fondos. Aquí no estamos tomando el fondo 0 como ejemplo, pero vemos el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3 y vemos su volatilidad. Vemos que en el fondo 1 tiene una baja volatilidad, el fondo 2 tiene una volatilidad media y el fondo 3 tiene un alto nivel de volatilidad. Sin embargo, tenemos los crecimientos. El fondo 1 tiene un bajo crecimiento, el fondo 2 tiene un crecimiento medio y el fondo 3 tiene un alto nivel de crecimiento. A su vez, están correspondidos con los niveles de riesgo. El fondo 1 tiene bajo nivel de riesgo, el fondo 2 tiene un nivel de riesgo medio y el fondo 3 tiene un alto nivel de riesgo. El fondo 1 concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija, como son los bonos y los depósitos a plazo. En el fondo 2, que es llamado mixto, concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija y variable, o sea, en bonos y en acciones. En el fondo 3, está concentrada sus inversiones en instrumentos de renta variable o en acciones. En el siguiente cuadro vemos los montos de las AFPs al mes de agosto del 2017 en miles de nuevos soles. En las columnas tenemos los totales en tipos de fondos y en las filas tenemos según las AFP. Tenemos también el dato del 72,66% para el tipo del fondo 2. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los peruanos, el 72,66% de afiliados a las FPs en el Perú, buscan un crecimiento moderado con volatilidad media y con un horizonte de inversión a mediano plazo. Y tenemos en el fila de las columnas, de las filas, que el 39,5% del montos los tiene la AFP Integra, seguida por la AFP Prima, ¿sí? Y luego por Profuturo y por último Habitat, con solamente el 3,02%. Empecemos a explicar acerca de la ONP. ¿Qué es la ONP? La ONP es una oficina de normalización provisional. Es el encargado de administrar el Sistema Nacional de Pensiones y de brindar el beneficio monetario a las personas mayores de 65 años de edad al culminar su vida laboral por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo o ingreso del 13% al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo no menor de 20 años. La ONP cumple la misma función que las AFP, solo que en el Sistema Nacional de Pensiones. Aquí tenemos las comisiones. Sabemos, comisiones por AFP. Sabemos que la comisión o el aporte obligatorio es del 10% para todas. En la prima de seguros se ha quedado como el 1,36% para todas. Solamente va a variar en la comisión variable, que la mayor la tiene Profuturo, seguida por Prima, luego Integra y la menor que sería Habitat. ¿Cuál es la diferencia entre la AFP y la ONP? Bueno, en la AFP no existe un mínimo de aportes, los descuentos son aproximadamente del 13%, 10% para el fondo individual y cerca del 3% entre las comisiones de la AFP y las comisiones de seguro. Las pensiones pueden ser heredadas y no existe una pensión mínima ni máxima. En la ONP, sin embargo, el trabajador debería llegar a la edad de jubilación de 65 años por haber aportado 20 años para gozar de una pensión. Los descuentos son de 13% y no hay posibilidad de generar una herencia. Muchas gracias.